Catequesis número 53 de la Teología del Cuerpo, titulada La vida según el Espíritu se fundamenta en la verdadera libertad, o la pureza de corazón evangélica y cristiana. San Pablo escribe en la carta a los Gálatas: Vosotros, hermanos, habéis sido llamados a la libertad, pero cuidado con tomar la libertad por pretexto para servir a la carne. Antes servíos unos a otros por la caridad, porque toda la ley se resume en este solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5, versículo 13 y 14. La semana pasada nos hemos detenido ya a reflexionar sobre estas palabras. Sin embargo, nos volvemos a ocupar de ellas hoy en relación al tema principal de nuestras reflexiones. Aunque el pasaje citado se refiere ante todo al tema de la justificación, sin embargo, el apóstol tiende aquí explícitamente a hacer comprender la dimensión ética de la contraposición cuerpo-espíritu. Esto es, entre la vida según la carne y la vida según el espíritu. Más aún, precisamente aquí toca el punto esencial, descubriendo casi las mismas raíces antropológicas del etos evangélico. Efectivamente, si toda la ley moral del Antiguo Testamento, halla su plenitud en el mandamiento de la caridad, la dimensión del nuevo etos evangélico no es más que una llamada dirigida a la libertad humana, una llamada a su realización plena y, en cierto sentido, a la más plena utilización de la potencialidad del espíritu humano. Podría parecer que Pablo contraponga solamente la libertad a la ley y la ley a la libertad. Sin embargo, un análisis profundo del texto demuestra que San Pablo, en la carta de los Gálatas, subraya ante todo la subordinación ética de la libertad a ese elemento en el que se cumple toda la ley, o sea, al amor, que es el contenido del mandamiento más grande del Evangelio. Cristo nos ha liberado para que seamos libres, precisamente en el sentido en que Él nos ha manifestado la subordinación ética y teológica de la libertad a la caridad y que ha unido la libertad con el mandamiento del amor. Entender así la vocación a la libertad de Gálatas 5:13 cuando dice: vosotros, hermanos, habéis sido llamados a la libertad, significa configurar el etos en el que se realiza la vida según el Espíritu. Efectivamente, hay también el peligro de entender la libertad de modo erróneo, y Pablo lo señala con claridad al escribir en el mismo contexto. Pero cuidado con tomar la libertad por pretexto para servir a la carne. Antes servíos unos a otros por la caridad. En otras palabras, Pablo nos pone en guardia contra la posibilidad de hacer mal uso de la libertad, un uso que contrasta con la liberación del espíritu humano realizada por Cristo y que contradiga a esa libertad con la que Cristo nos ha liberado. En efecto, Cristo ha realizado y manifestado la libertad que encuentra la plenitud en la caridad, la libertad gracias a la cual estamos los unos al servicio de los otros. En otras palabras, la libertad que se convierte en fuente de obras nuevas y de vida según el Espíritu. La antítesis y de algún modo la negación de este uso de la libertad tiene lugar cuando se convierte para el hombre en un pretexto para vivir según la carne. La libertad viene a ser entonces una fuente de obras y de vida según la carne. Deja de ser libertad auténtica para la cual Cristo nos ha liberado y se convierte en un pretexto para vivir según la carne, fuente o bien instrumento de un yugo específico por parte de la soberbia de la vida, de la concupiscencia de los ojos y de la concupiscencia de la carne. Quien de este modo vive según la carne, esto es, se sujeta, aunque de modo no del todo consciente, más sin embargo efectivo a la triple concupiscencia, y en particular a la concupiscencia de la carne, deja de ser capaz de esa libertad para la que Cristo nos ha liberado. Deja también de ser idóneo
para el verdadero don de sí, que es fruto y expresión de esta libertad. Además, deja de ser capaz de ese don que está orgánicamente ligado con el significado esponsal del cuerpo humano, del que hemos tratado en los anteriores análisis del libro del Génesis. Podemos confrontar Génesis 2 del 23 al 25. De este modo, la doctrina paulina acerca de la pureza, doctrina en la que encontramos el eco fiel y auténtico del Sermón de la Montaña, nos permite ver la pureza del corazón evangélica y cristiana en una perspectiva más amplia, y sobre todo nos permite unirla con la caridad en la que toda la ley encuentra su plenitud. Pablo, de modo análogo a Cristo, conoce un doble significado de la pureza y de la impureza, un sentido genérico y otro específico. En el primer caso, es puro todo lo que es moralmente bueno, en cambio es impuro lo que es moralmente malo. Lo afirman con claridad las palabras de Cristo según Mateo 15, 18, 20, citadas anteriormente. En los enunciados de Pablo acerca de las obras de la carne, que contrapone al fruto del Espíritu, encontramos la base para un modo análogo de entender este problema. Entre las obras de la carne, Pablo coloca lo que es moralmente malo, mientras que todo bien moral está unido con la vida según el Espíritu. Así, una de las manifestaciones de la vida según el Espíritu es el comportamiento conforme a esa virtud, a la que Pablo en la carta a los Gálatas parece definir más bien indirectamente, pero de la que habla de modo directo en la primera carta a los Tesalonicenses. En los pasajes de la carta a los Gálatas que ya hemos sometido anteriormente a análisis detallado, el apóstol enumera en el primer lugar entre las obras de la carne fornicación, impureza y libertinaje. Sin embargo, a continuación, cuando contrapone a estas obras del fruto del Espíritu, no habla directamente de la pureza, sino que solamente nombra el dominio de sí, la encrateia. Este dominio se puede reconocer como virtud que se refiere a la continencia en el ámbito de todos los deseos de los sentidos, sobre todo en la esfera sexual. Por lo tanto, está en contraposición con la fornicación, con la impureza, con el libertinaje y también con la embriaguez, con las orgías. Se podría admitir pues que el paulino dominio de sí contiene lo que se expresa con el término continencia o templanza, que corresponde al término latino temperantia. En este caso, nos hallaremos frente al conocido sistema de las virtudes que la teología posterior, especialmente la escolástica, tomará prestado, en cierto sentido, de la ética de Aristóteles. Sin embargo, Pablo ciertamente no se sirve en su texto de ese sistema, dado que por pureza se debe entender el justo modo de tratar la esfera sexual, según el estado personal, y no necesariamente una abstención absoluta de la vida sexual. Entonces, indudablemente esta pureza está comprendida en el concepto paulinio de dominio o encrateia. Por eso, en el ámbito del texto paulino encontramos solo una mención genérica e indirecta de la pureza, en tanto en cuanto el autor contrapone a estas obras de la carne, como fornicación, impureza, libertinaje, el fruto del Espíritu, es decir, obras nuevas, en las que se manifiesta la vida según el Espíritu. Se puede deducir que una de estas obras nuevas es precisamente la pureza, es decir, la que se contrapone a la impureza y también a la fornicación y al libertinaje. Pero ya en la primera carta de los Tesalonicenses, Pablo escribe sobre este tema de modo explícito e inequívoco. Allí leemos: la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os abstengáis de la fornicación, que en cada uno sepa mantener el propio cuerpo, en santidad y honor, no como objeto de pasión libidinosa como los gentiles que no conocen a Dios. Primera de Tesalonicenses 4, 3, 5. Y luego que no nos llamó Dios a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, quien estos preceptos desprecia, no desprecia al hombre, sino a Dios, que os dio su Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 4, 7, 8.
Aunque también en este texto nos dé qué hacer el significado genérico de la pureza, identificada en este caso con la santificación, en cuanto que se nombra la impureza como antítesis de la santificación. Sin embargo, todo el contexto indica claramente de qué pureza o de qué impureza se trata. Esto es, en qué consiste lo que Pablo llama aquí impureza y de qué modo la pureza contribuye a la santificación del hombre. Y por esto, en las reflexiones sucesivas convendrá volver de nuevo sobre el texto de la primera carta a los tesalonicenses, que acabamos de citar. Hasta aquí la catequesis número 53 de la Teología del Cuerpo, titulada La vida según el Espíritu se fundamenta en la verdadera libertad, o también la pureza de corazón evangélica y cristiana, recibida por San Juan Pablo II el 14 de enero de 1981.